Buenos días, soy Ángeles Chaparro, consultora comercial de seguridad y gobierno TIC. Os doy la bienvenida a este webinar al que hemos titulado Conoce los nuevos requisitos sobre ciberseguridad y el Esquema Nacional de Seguridad. Hoy contamos con gran afluencia de público. Os doy las gracias ya de antemano, tanto del sector privado como del sector público. En UNSI somos conscientes de las inquietudes y el revuelo que se ha formado con la salida y la publicación del nuevo referencial, por lo que os proponemos un recorrido en este webinar de la mano de Omar Pastor, gerente técnico de TI de NUNSI. Así que sin más dilación, Omar, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días, gracias a todos por conectaros a este webinar, bienvenidos y bueno, un auténtico placer, ¿vale? Estar compartiendo con vosotros este momento y dar esas pinceladas, ¿no? Este nuevo Real Decreto, nuevo Esquema Nacional de Seguridad, que todavía se le puede llamar nuevo. Y bueno, sin más preámbulos, pues pasamos ya a la presentación y nos metemos de lleno en materia. ¿Veis todos la presentación? ¿Firmáis que lo veis todos? ¿Se ve la presentación? ¿Todo Sin okay? problema, Omar. Todo ok. Vale. Perfecto. Bueno, pues tenemos aquí un poco la agenda de lo que vamos a ver. Vamos a hacer un recorrido por ver primero qué es un framework de ciberseguridad. Haremos una pequeña introducción, ¿vale?, al Esquema Nacional de Seguridad. Veremos el ámbito de aplicación, ¿vale? También las principales novedades que trae pues, bastantes novedades. Y después también los cambios significativos que hay en el anexo 2, en el anexo de medidas de seguridad. Y veremos algo que también yo creo que preocupa bastante y debe quedar claro, que es el plan de transición, ¿vale? El plan de transición para esas empresas que estén certificadas o que todavía no estén certificadas y, bueno, y unas breves conclusiones, ¿vale? Después pasaremos a un apartado de ruegos y preguntas y con eso pues finalizaremos el webinar, ¿de acuerdo? Bueno, pues hacemos un breve repaso de qué es un framework de ciberseguridad, ¿no? Un framework es un marco de cumplimiento de seguridad, es un referencial, ¿vale? Un referencial que podemos ir a él, ¿vale?, para realmente ver qué medidas de seguridad, ¿vale?, tenemos que implementar en una organización. Cuando nos enfrentamos en una organización a implementar qué medidas de seguridad puedo implementar, bueno, pues debemos ir a estos marcos de referencia, ¿vale? Estos marcos de referencia están reconocidos nacional o internacionalmente y definir una serie de buenas prácticas. Esas buenas prácticas ya están probadas, están basadas en la experiencia, ¿de acuerdo? Y están, bueno, comprobadas que tanto la eficacia como la eficiencia de ellas pues realmente funcionan, ¿no? Entonces, cuando implementamos una organización se plantea implementar algún aspecto de seguridad, pues nos podemos ir, si algunos ya conocéis algunos otros referenciales, pues la ISO 27002. La ISO 27002, además, bueno, estamos ahora en el año 2022, hay constante actualizaciones de estos referentes. En febrero de 2022, de este año salió la nueva ISO 27002, todavía no ha salido la 27001, que es la certificable, y de las ISO, las que acaban en 2, la 27002 o la 20002, todas esas es el conjunto de buenas prácticas, ¿vale? Y podemos ir a ellas para ver pues, qué medidas de seguridad tenemos que implementar a la hora de implementar pues, un plan director de seguridad, un programa de seguridad, ¿de acuerdo? Y estos referenciales nos van a servir de herramienta, nos van a servir de una hoja de ruta para poder cumplir con nuestros objetivos, ¿vale? Entonces, es muy importante que en estos controles o estas medidas de seguridad que están contempladas en estos referenciales, pues podamos medir ese nivel de madurez, podamos hacer primero un análisis gap mediante el cual veamos en nuestra organización, en nuestra entidad, bien sea ámbito privado, bien sea ámbito público, cuánto de lejos o de cerca estoy del cumplimiento o del acercamiento con estos referenciales, ¿vale? Es muy importante también, por eso pone ahí gestión de riesgos, ¿vale? Es una cosa que es vital. Veréis que todos los referenciales hablan de gestión de riesgos y es algo muy, muy importante. Toda decisión que tomemos en las organizaciones para implementar seguridad tienen que estar
acompañadas de esa gestión previa de los riesgos, ¿vale? Realmente para poderlos mitigar, para poder concretar y ser específico en lo que realmente necesita la empresa. Tenemos que hacer ese diagnóstico previo, ¿vale? Bueno, aquí veis cómo hay varios frameworks, la ISO 27001, 2013, ahora ya actualizada, 2022, que me define un sistema de gestión de seguridad de la información. Después tenemos la ISO 20000, también con un sistema de gestión de servicios, o la 22301, sistema de gestión de continuidad de negocio. Seguro que os suenan este tipo de referenciales. Y por otra parte, la normativa obligatoria en materia de seguridad, pues el Reglamento General de Protección de Datos, o ahora pues el nuevo Esquema Nacional de Seguridad, del que enseguida, en breve, ya vamos a hablar. Veis que lo importante es que todas las normas tienen en medio la parte de gestión de riesgos, ¿vale? Pues hay una norma específica que me da esas directrices de todo el apartado de gestión de riesgos. Bueno, pues introducción, cronología, un poco cronología de Esquema Nacional de Seguridad. Nació en 2010, ya llevamos 12 años de Esquema Nacional de Seguridad, ya hay bastante recorrido. En 2015 sufrió una modificación, una ligera modificación, simplemente una serie de modificaciones en las categorías y en ciertos controles de seguridad, pero no abordó aspectos clave como los que ahora veremos de servicios en la nube y el avance y el alineamiento con las nuevas tecnologías que hoy en día pues, ya están presentes, ¿no? en todas las organizaciones. ¿Vale? De manera que tenemos el Real Decreto 311/2022 de 3 de mayo, ¿vale? Que es esa reciente actualización del Esquema Nacional de Seguridad. Finalidad. ¿Cuál es el espíritu inicial de todo el tema del ENS? La confianza en el uso de medios electrónicos, ¿vale? A través de medidas que me garanticen la seguridad, ¿vale? Que esos trámites de servicios electrónicos se realicen de la manera más segura posible, ¿vale? Esto da una vuelta un poco de tuerca ya con esta nueva actualización. Hay una serie de principios y una serie de aspectos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Como son la prevención, la detección y la respuesta ante posibles incidentes de seguridad. O sea, se ha abierto un poco más el círculo y ahora digamos que hay que abarcar la seguridad como un todo y no solo a un conjunto de trámites, sino a toda la organización, ¿no? Por eso es muy, muy, muy importante la gestión continuada, la vigilancia. El principio, veis ahí, vigilancia continua, el ser proactivo, el principio de vigilancia, estar permanentemente revisando el perímetro, revisando todos los aspectos de seguridad que le conciernen a la organización. Es muy importante esa diferencia de enfoque de fijarnos en la vigilancia continua. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué motivos traen a esta actualización? Lo hemos comentado, ¿no? Un poquito la intensificación de esas amenazas, cada vez hay más amenazas, más ciberincidentes, cada vez más las empresas tienden a ese proceso de transformación digital, ¿vale? El avance de las tecnologías es cada vez mayor, el tema del 5G, ¿no? El blockchain, el IoT, en fin, hay una serie de tecnologías que antes no estaba, ahora casi todo tiene una IP y esto hace que tengamos que estar pues, más encima de todo aspecto de seguridad. Evolución del marco legal, cada vez hay más regulación. El marco regulatorio salió, como sabéis, hace unos años el Reglamento de Protección de Datos y la LOPD/GDD. En fin, todo esto cada vez pues, va más, ¿no? Entonces, era necesaria pues, esa actualización. Ya veníamos de una acumulación ya de bastantes años. Todos estos referenciales de los que estamos hablando, cada cierto tiempo tienen que sufrir una actualización. La ISO 27001, que estamos a la espera de que salga, era del 2013. Ya van a hacer prácticamente casi 10 años. En 10 años, fijaros cómo ha avanzado la tecnología. Por tanto, estos marcos tienen que ir avanzando a ese ritmo. ¿Vale? También, bueno, el tema de la digitalización, el aumento del teletrabajo, ¿no? Con el COVID, al que todos ya estamos acostumbrados. Estamos haciendo este webinar en modo remoto. Esto hace unos años pues era impensable, ¿no? Estaríamos todos en un auditorio, en una sala, y ahora lo estamos haciendo mediante esta vía, ¿no? Entonces, eso pues, también ha hecho que se acelere, ¿no? esta nueva actualización. Ya llevamos 5 años de experiencia de certificaciones acreditadas. La primera entidad de acreditación que se certificó en el Esquema Nacional de Seguridad fue hace 5 años.
Y por ahí veis el COCENS, ¿vale? ¿Qué es el COCENS? El COCENS es el Consejo de Certificación del Sistema Nacional de Seguridad, compuesto por gente del Centro Criptológico Nacional, por miembros de ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación Española, por miembros de las entidades de certificación, y también, bueno, pues este órgano se creó con miras a actualizar y a estar permanentemente revisando y actualizando este marco. Ámbito de aplicación. ¿A quién aplica esto? ¿Vale? A las administraciones públicas, ¿vale? Uno de los primeros casos. También, y esto es muy, muy importante, ya estaba así, pero lo remarca más en este nuevo Real Decreto, los proveedores, ¿vale? Las empresas del sector privado que presten servicios o soluciones al sector público. O sea, que no solo tienen que cumplir con este esquema nacional de seguridad las administraciones públicas, sino toda aquella empresa privada que le lleve algún tipo de servicio o le provea una solución informática, cualquier tipo de servicio que le preste al sector público, también tiene que cumplir. Andrea, oigo, no sé, alguien que no está silenciado, pero oímos algo un poco de fondo. ¿Vale? Y después, en última instancia, y esto es una novedad, sistemas que traten información clasificada, entendido como que pueda afectar a la seguridad nacional, secretos oficiales, etc. ¿Vale? Esto es el ámbito de aplicación. Entonces, seguro que vosotros, todos los aquí presentes, pues os sois administración pública, con lo cual entiendo que os es de aplicación, ¿vale? Y si sois una empresa privada que trabaja con el sector público, pues también. Además, nos encontramos con alguna serie de partes interesadas. Los usuarios de servicios certificados, o sea, las administraciones públicas, deben usar servicios que cumplan con el ENS. Esto es muy importante. Remarca mucho este esquema nacional de seguridad y ahí lo pone, se extenderá también a la cadena de suministro de dichos contratistas. Y ahora veremos cuando lleguemos a las medidas, alguna serie de medidas que extienden esa aplicación a mis proveedores, a los proveedores. Esto es vital, ¿vale? Hasta ahora contratamos un proveedor y, bueno, en cierta medida tampoco nos preocupábamos mucho por si cumplía con el ENS o no, o si cumplía con la 27001, ¿vale? Ahora esa diligencia en esa responsabilidad de contratar a proveedores de confianza y proveedores que me ofrezcan una buena solución es parte mía, o sea, no es de nadie más, no es yo contrato, me despreocupo, no, yo contrato y me responsabilizo por verificar que a quien contrato es un proveedor de garantías. De hecho, veremos que hay algunas medidas que extienden y les piden ese esquema nacional de seguridad a sus proveedores, ¿vale? De hecho, es muy, muy habitual en pliegos, ¿no? En RFPs, en todo tipo de o sea, que al final piden esto, ¿no? Piden ese esquema nacional de seguridad y además lo exigen. ¿Qué más? Tenemos alguna otra parte interesada, como son las entidades de certificación, que van como parte tercera, al margen de todo, auditar, ¿no? Auditar y darnos esa conformidad, ese sello con el Esquema Nacional de Seguridad. Y al final, bueno, pues también, tratándose también en el ámbito de aplicación de la administración pública, pues los ciudadanos, ¿no? Como usuarios de esos servicios públicos y que este Esquema Nacional de Seguridad, pues, esa prioridad de protegerlos. Una vez visto el ámbito de aplicación, ¿vale? Vamos a pasar ya con las principales novedades que trae este Esquema Nacional de Seguridad. El primero es el nuevo sistema de la codificación en esos requisitos, de los requisitos que nos piden, las medidas de seguridad, ¿vale? Lo que en otros referenciales son los controles. Controles, el Esquema Nacional de Seguridad lo llama medidas de seguridad. ¿Esto qué es? Bueno, en el anterior Real Decreto había una serie de requisitos que en función de la categoría o el nivel, si era en categoría básica o media o alta, bueno, había una serie de controles que se iban incrementando, ¿vale? Y que la propia normativa nos decía exactamente qué había que cumplir. Bueno, ahora cambia un poco y es algo más flexible, ¿vale? Un poco más granular y nos da un poquito más de versatilidad, ¿de acuerdo? Los requisitos son obligatorios para todas las categorías y las tenemos que cumplir sí o sí, aunque sea en categoría básica. Después tendremos refuerzos obligatorios, ¿vale? Que en determinada categoría nos van a exigir cumplir con ellos. Y esto es una de las principales novedades, trae refuerzos opcionales. Esos refuerzos opcionales son
¿no? En auditoría llamamos como las oportunidades de mejora, ¿no? Es algo que no es necesario realmente para cumplir con ese control, con esos mínimos de esa medida de seguridad, pero que nos han propuesto una serie de refuerzos opcionales por si queremos implementarlos, ¿vale? Después veremos que esto tiene relación con los perfiles de cumplimiento, esos refuerzos opcionales. Ahora después lo veremos. De manera, vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Tenemos en esta medida, detección de intrusión, una serie de requisitos. Esos requisitos, incluso en esa categoría básica, los tengo que aplicar. Voy a disponer de herramientas de detección o prevención de intrusiones, un IDS, ¿de acuerdo? A nivel medio me piden R1, tengo que cumplir con R1, ¿vale? Y en categoría alta veis R1 y R2. ¿Vale? Tengo que cumplir tanto con detección basadas en reglas como procedimientos de respuesta. Diréis, ¿dónde está ese refuerzo 3? Bueno, ese refuerzo 3 es opcional y está ya, cada organización decidirá si desea implementarlo o no. ¿De acuerdo? Vamos a ver algún ejemplo más para que se vea, porque hay ligeros matices. A veces aquí entra en juego el OR, el AND, etcétera, ¿no? O sea, veis aquí que en categoría media, categoría básica, en este caso no aplica, con lo cual en categoría media tengo que cumplir los requisitos que aparecen ahí y aparte me dan a elegir, ¿vale? El R1 o R2 o R3, como bien aparece en el cuadrito así en rojo, ¿vale? Aquí veis que esa medida, o bien puedo seleccionar uno de ellos. No hace falta que cumpla con todos en categoría básica. Esto es una novedad que trae el Sistema Nacional de Seguridad. Por tanto, vamos a tener que, la parte auditora va a tener un poco que interpretar, porque una organización puede puede implementar el R1, otra puede implementar R3, con lo cual habrá que ver también un poco qué justificación se le da a eso, ¿no? Y si proviene, ¿de dónde proviene eso? Probablemente del análisis de riesgos realizado. O sea, esto no debería ser, lo cojo al azar o lo cojo en base al mínimo esfuerzo que suponga la implementación de la medida. No es así, debería ser en base al análisis de riesgos realizado. Y veis que en categoría alta es R2 o R3 más R4. Elijo o R2 o R3 y después R4. Esto es una diferencia notoria respecto a la anterior versión. ¿Vale? Con esto, bueno, está el concepto de declaración de aplicabilidad, ¿vale? Lo repasamos. La declaración de aplicabilidad es ese documento, ¿vale?, donde debo de plasmar, las organizaciones deben de plasmar cómo cumplen con cada medida, con cada control, con cada medida de seguridad, ¿vale? Y en este caso, por todo esto que os cuento, pues vamos a tener dos vías. Tenemos la vía de valoración y categorización que ya teníamos en el anterior Esquema Nacional de Seguridad, para los requisitos y para los refuerzos obligatorios que me competen en función de la categoría que tenga mi sistema, ¿de acuerdo? Pero también es muy importante que en base a esa apreciación y esa gestión de riesgos voy a tener esos refuerzos opcionales y esos refuerzos obligatorios para una categoría superior. Nadie me impide que yo esté en categoría media y pueda aplicar algún tipo de control, ¿vale?, medida de seguridad de la categoría superior. Entonces, bueno, las implicaciones que va a tener es que vamos a tener que documentar de una manera más profunda y mejor lo que es la declaración de aplicabilidad, ¿vale? Y de cara a la auditoría, también es muy importante, digamos, de comentarle al auditor de cómo hemos llegado a esa conclusión de si implemento R1 o R2, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Vale, una vez vistos los requisitos, pasamos a la siguiente novedad, que es la figura del perfil de cumplimiento. ¿Qué es esto del perfil de cumplimiento? Bueno, pues se han dado cuenta que el ENS, en ciertos colectivos o en ciertas organizaciones que tienen menos recursos y demás, era un monstruo completamente a implementar y no hay recursos ni tiempo para implementar. Entonces, bueno, pues el ENS, pues el COCENS, ¿vale?, en este caso, pues se reunió y dijo, bueno, vamos a sacar la figura del cumplimiento, que para determinados colectivos, para determinadas entidades locales, ayuntamientos, ahora lo veremos, universidades o determinados ámbitos, vamos a establecer un conjunto de medidas que puede ser un subconjunto, ¿vale? Pueden ser menos medidas o diferentes, pero adaptadas. Es un traje hecho a medida para diversos colectivos, de manera que sea
más fácil, más ágil y también que tenga sentido, ¿vale? Que tenga sentido. Igual haya en algún colectivo que no sé, por ejemplo, el cifrado de datos sea muy vital por ciertas circunstancias. Oye, pues vamos a pensar que no todo es un traje que tiene muchas posibilidades y le puede servir a muchas organizaciones, pero vamos a establecer esa figura del perfil de cumplimiento que nos permita suprimir medidas o incluir otras que no estén en estas 73 medidas que define este nuevo Esquema Nacional de Seguridad. Y estas pueden aumentar o disminuir el nivel de exigencia. En algunos casos saldremos perdiendo, ¿no? Y tenemos que aumentar ese nivel de exigencia y en otros pues se va a disminuir. Esto lo vamos a ver con algún ejemplo que se ve más claro, ¿vale? Para que lo entendáis. Es muy importante que esos perfiles de cumplimiento los tiene que validar y los tiene que sacar el CCN, ¿vale? Aquí, bueno, tenéis un pantallazo de los diferentes perfiles de cumplimiento que hay. Hay para entidades locales, ¿vale? Para entidades locales de menos de 5.000 habitantes, de entre 5 y 20.000 habitantes y más de 20.000 habitantes. Vamos que eso está en mayo de 2020, todavía no ha sido actualizado, ¿vale? Y otro así más significativo es el de universidades, que como veis ahí, en febrero de 2022 ha sido actualizado. O sea, ya tenemos un perfil de cumplimiento específico para las universidades. Irán saliendo más, ¿vale? El propio Centro Criptológico, el propio CCN, sacará más perfiles de cumplimiento. Es importante que este perfil de cumplimiento no es obligatorio realmente. O sea, me puedo escribir a él, puedo ir a él, pero tampoco es porque sea una universidad tengo que ir sí o sí. Tiene todo el sentido del mundo y nuestra recomendación, evidentemente, es que así sea, porque para eso está. Se ha pensado con mucho mimo, con mucho cuidado y adaptándolo a esa realidad, con lo cual no hacerle caso pues no tiene ningún sentido. Vamos a ver algún ejemplo para que lo veáis. De esas 73 medidas, ¿vale?, que se tiene que cumplir en el Esquema Nacional de Seguridad, aplican para este perfil de cumplimiento 69 medidas. Por ejemplo, aquí en la protección frente al código dañino, el tema del antivirus, fijaros que aplican categoría básica, ¿vale? Se aplica categoría básica, después media R1, R2 y en alta R1, R2, R3, R4. Bueno, pues aquí, a ver, no sé si puedo sacar el punterito láser. Va. Veis que aquí me dice básica más R4. Voy a tener que tener un antivirus, pero va a tener que ser con capacidades de detección, tiene que ser un EDR, un Endpoint Detection and Response, ¿vale? De nueva generación, con muchas más funcionalidades que un antivirus normal. Entonces, esto es algo que se le exige a las universidades. En este caso, se debe cumplir para categoría básica con esos requisitos, pero se incorpora ese refuerzo 4. Entonces, en este caso, se ve cómo se incrementa la exigencia de esta medida frente al natural, digamos, al referente sin tener ese perfil de cumplimiento. ¿Vale? Sin embargo, hay otra serie de controles que, por ejemplo, se disminuye la exigencia. Deberes y obligaciones. Esta medida me exige en categoría media un refuerzo 1, una confirmación expresa de esa política, de esas deberes y obligaciones que tienen que cumplir los empleados. Bueno, pues en universidades, al ser empleados públicos, eso ya está contemplado en el Estatuto del Funcionariado Público, etcétera, etcétera, con lo cual me dicen que aunque sea a nivel o categoría media, no me es de aplicación ese refuerzo. ¿Vale? Entonces, vemos cómo aquí en este ejemplo se disminuye la exigencia de esta medida. Está hecho a medida y con un sentido y un porqué. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí, por ejemplo, en el de criptografía, a nivel alto me pide R1, R2, que es que las copias de seguridad de la organización estén cifradas. Y esto es algo que se pide en categoría media en las universidades. Pues se incrementa esta medida. Una universidad que tenga sus sistemas en categoría media debe tener las copias de seguridad cifradas. ¿De acuerdo? Con estos ejemplos se ve muy claro qué es el perfil de cumplimiento y, como os digo, pues el CCN irá sacando más perfiles. Vale.
¿Qué es esto? Grado de implantación de las medidas. Hay una nueva guía 808 de verificación del cumplimiento del ENS. ¿Para qué? Para ver y para poder comprobar el grado de cumplimiento, ¿vale?, con el Esquema Nacional de Seguridad. De aquí destacar varias cosas. Una muy importante es que los sombreados aquí en gris, son controles esenciales. Esos controles esenciales no se pueden aplicar controles compensatorios. En el anterior Esquema Nacional de Seguridad y en este también están los controles compensatorios, ¿vale? Aquellos controles que pueden ser reemplazados por otras medidas siempre y cuando se justifique que protegen igual o mejor el riesgo sobre esos activos, ¿vale? Esto es algo que ya estaba. Entonces, lo que marca esta guía como control esencial no va a permitir. Eso es algo que se debe de cumplir sí o sí y no me puedo escapar de ello, ¿vale? Además, esto trae una novedad, yo creo que es muy, muy importante. Y los certificados, los nuevos certificados van a tener el grado de cumplimiento del control, ¿vale? Por eso os decía, los refuerzos opcionales, ¿vale?, pueden ser incluidos dentro de los perfiles de cumplimiento, de manera que dos organizaciones, digamos, del mismo sector o dos organizaciones que implementen el ENS pueden, mediante una con los refuerzos opcionales o con la aplicación de refuerzos no obligatorios, tener un control de un nivel de madurez mucho mayor que otra organización. Bueno, pues eso intuimos y creemos que va a aparecer en el certificado. El certificado va a determinar el grado de cumplimiento del ENS. Esto es una novedad que va a traer cola. No sé hasta qué punto las administraciones públicas van a pedir en las licitaciones con qué porcentaje o qué grado de cumplimiento. Veremos un poco cómo avanza. Todavía es pronto para ver ese tema. Veremos cómo avanza, pero es muy importante el que no cumplo con el ENS y ya está, sino que cumplo de una medida, con un grado de madurez. Puedo cumplir, pero de muchas maneras, ¿vale? ¿Por qué? Porque el abanico se ha extendido, porque las medidas de seguridad son muchísimas. Esto es muy importante. ¿Qué más cosas? El protocolo de actuación ante ciberincidentes. ¿Cómo comunicamos los incidentes? Bueno, pues si somos sector público, tenemos que comunicar al CCN, ¿vale? Y si somos entidad privada que presta soluciones al sector público, vamos a tener que comunicarlo al INCIBE, ¿vale? El INCIBE es quien lo pondrá en conocimiento del Centro Criptológico Nacional. Esto también es una novedad. Voy ya deprisa porque veo que llevamos bastante. Voy a ir un poquito más rápido. Cambios destacados del anexo 2. Modificación de las medidas de seguridad, ¿vale? Se reduce de 75 a 73 medidas. Aquí tenéis un poco el mapa de, bueno, el marco organizativo, marco operacional y las medidas de protección, ¿vale? Un poco como en algunos casos aumenta y en otros casos disminuye. Un poco así como resumen, el nivel básico aumenta ligeramente su complejidad. Nivel medio también. El nivel medio actual es más complejo que el nivel medio anterior. Y el nivel alto se reduce bastante, ¿vale? De manera que, digamos que la diferencia ya entre el medio y el alto antes era considerable y ahora, pues bueno, es menor, ¿vale? Nos vamos a centrar en las nuevas medidas, que son 6 medidas, ¿vale? Estas 6 medidas son las más novedosas y algunas de ellas pues, pueden traer cola, como ahora veremos. La primera, tenemos la protección de cadena de suministro. Esto es lo que os decía bueno, antes de tener en cuenta el proveedor, ¿vale? Esto aplica a categoría alta y se debe analizar el impacto que pueda tener un incidente en la cadena de suministro del proveedor, ¿vale? Además, hay varios refuerzos, uno de ellos es opcional, pero es muy interesante, que es que nuestro plan de contingencia, nuestro plan de continuidad del negocio, debe tener en cuenta esa dependencia con los proveedores. ¿Qué pasa? Si le pasa algo a mi proveedor, ¿cómo me afecta a mí, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy, muy interesante y que cada vez más estos referenciales se están metiendo más en la cadena de suministro, ¿vale? En esa, para tener en cuenta ese proveedor. Otra medida nueva, interconexión de sistemas. Supone que todo intercambio de información tiene que estar autorizado en categoría media y en categoría alta tiene que documentarse mediante qué interfaz vamos a compartir esa información y con quién, ¿vale? Aquí tenemos uno que va a traer cola, que es el de servicios en la nube, ¿vale? Que este es nuevo. Los servicios en la nube deben cumplir con las exigencias del CCN, eso como requisito fundamental, ¿vale? Ahora, si son de un tercero, si almacenamos información en la nube, sea bueno, alguno de los proveedores, por no citar algunos, todos sabemos los grandes proveedores cloud donde podemos almacenar la información, deben ser conformes con el Esquema Nacional de Seguridad o cumplir con las guías CCN. Fijaros que en categoría media
deben estar certificados en el ENS. No puedo tener mis sistemas en la nube, si estoy yo certificado en categoría media, en un proveedor cloud que no esté certificado en el ENS. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Vale? Después otra medida, medios alternativos. ¿Vale? Esto, bueno, aglutina diversas medidas anteriores. Los medios alternativos de servicios contratados con terceros, de instalaciones alternativas, de personal alternativo, que tengo que tener en caso de que fallen los principales. Bueno, los han aglutinado en esta nueva medida. No es que sea una medida nueva, sino que comprende 5 o 6 medidas anteriores. El de vigilancia. Vale, vigilancia este es muy importante también. ¿Por qué? Porque obliga a categoría básica a tener un sistema automático de recolección de eventos de seguridad. ¿Vale? Lo que conocemos, una herramienta de un SIEM, ¿de acuerdo? Esto ligado al principio de vigilancia continua que persigue este Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Lo que tienen que implementar las organizaciones es ese sistema automático de recolección de eventos, ¿vale? Que analice esos eventos de seguridad y me dé información, pues, del perímetro, de qué elementos sospechosos, comportamientos sospechosos pueden haber en la organización y que permita en categoría media la correlación de esos eventos y el análisis dinámico, ¿vale? Vigilancia continua de mi perímetro, de mis sistemas, de lo que ocurre en mi organización. Esto es vital y una novedad muy, muy importante. Tanto los servicios en la nube como vigilancia, como todas estas medidas, vemos un poco que me van a complicar, me van a hacer que tenga que hacer un esfuerzo adicional para pasar a este nivel, categoría media de este nuevo esquema. Y después aparece una medida relacionada con todo el tema de IoT, ¿vale? Que son todos los dispositivos conectados a Internet. Pues bueno, tienen que contar con una configuración de seguridad o contar con algún producto certificado en categoría media y alta, ¿vale? Esto no estaba presente en el anterior y también es una novedad. Al margen de todo esto, ¿vale? Hay medidas que aumentan ligeramente, como hemos visto aquí, la exigencia y otras considerablemente, ¿vale? No nos da tiempo en este webinar, pero bueno, también hay que hacer ese ejercicio y ese análisis para ver cómo nos aplica en las organizaciones. Y pasamos ya al último punto, ¿vale? Que es el de plan de transición, ¿vale? ¿Y ahora qué? O sea, yo estoy certificado en el ENS o todavía no lo estoy implementando esos requisitos. Pues bueno, os vamos a dar una serie de pautas, una serie de fechas, una serie de recomendaciones para que podáis, pues bueno, en función de la situación en la que os encontréis, pues tomar una decisión u otra, ¿vale? Siempre que sale un referencial nuevo, una normativa nueva, dan un tiempo de cadencia, dan un tiempo, ¿vale? En este caso, 24 meses, ¿vale? Para adaptar estos nuevos, estos elementos existentes ya que tienen las organizaciones al nuevo referencial. Entonces, del 5 de mayo de 2022 es la fecha posterior a la publicación del BOE y va hasta el 5 de mayo de 2024. El 5 de mayo de 2024 dejarán de ser válidos, dejarán de ser acreditados todos los certificados emitidos con el Real Decreto anterior. O sea, nuestra fecha tope, ¿vale? ¿Os acordáis? Como en el RGPD era el 25 de mayo, pues ahora es el 5 de mayo, ¿vale? 5 de mayo para que todos los preexistentes estén adaptados. Por otra parte, y fechas a tener en cuenta, las entidades de acreditación, ¿vale? De certificación, no podrán acometer ninguna auditoría, y esto es muy importante, hasta el 1 de diciembre de 2022. Por ahí, 6 meses desde el 1 de junio de 2022. Es decir, ahora mismo nadie, aunque quiera, puede certificarse contra el Esquema Nacional de Seguridad nuevo. No se puede, como mínimo, el 1 de diciembre. El 1 de diciembre es la fecha mínima mediante la cual las entidades de certificación, nos van a poder certificar con el nuevo. Esto es muy, muy importante, ¿vale? Hay gente, oye, es que yo quiero ya, o me caduca el certificado ahora en octubre, pues te tienes que certificar con el anterior Real Decreto, ¿vale? Ojo con esto. ¿Por qué? Porque puede haber un posible embudo y así está ya un poco, como os decía, el COCENS y las entidades de certificación se lo están viendo venir, ¿vale? Que puede haber un embudo. Entonces, ¿vale? Lo ideal sería que todos los sistemas, todos los certificados lleguen al 5 de mayo de 2024 con un certificado, una auditoría ya válida y pasada del nuevo Real Decreto, pero si no es así, ¿vale? Pues como pasó con el COVID, las entidades de certificación
consonancia con ENAC, podrán dar un periodo de gracia, podrán dar, pero no general, sino particularizado, individual para cada organización, en el caso de que se dé un embudo tal que no se pueda, que hayan muchos certificados que todavía no estén pasados, ¿vale? Pero como os digo, lo ideal es intentar que estén todos los certificados en esa fecha. Y entonces, posibilidades. Os vamos a dar una serie de recomendaciones. Supongo que tendréis bastantes dudas respecto a esto. Dado que el certificado, como sabéis, es válido por 2 años, organizaciones que ya estén certificadas, cuando les caduque el certificado antes del 1 de diciembre de 2022, tienen que ir sí o sí contra el anterior Real Decreto. Ya lo hemos dicho. Teniendo en cuenta que este nuevo certificado, o sea, que ese certificado no será válido 2 años. Será, si yo me certifico con el anterior en octubre de este año, no tendría hasta octubre de 2024, tendría hasta mayo de 2024. Es la fecha límite, ¿vale? Entonces, no me tengo que volver a esperar, puedo hacer una auditoría, o deberé hacer una auditoría en menos de 2 años. ¿Vale? Pasarán menos de 2 años y tengo que hacer esa auditoría del nuevo. Esto ya es un poco recomendación nuestra, ¿eh? Los que estén entre diciembre y marzo, ¿vale?, de 2023, pues bueno, va a depender de lo adelantados o el trabajo que estáis haciendo ahora en curso. O sea, si ahora mismo ya os estáis poniendo las pilas y estáis haciendo ese diagnóstico, estáis evaluando y estudiando esos nuevos requisitos y diciembre, enero, febrero, ya os ha dado tiempo desde ahora a adaptarme a estos nuevos requisitos de vigilancia, de la nube, de todas las medidas, pues bueno, lo ideal y lo recomendable es que vayáis en esas fechas a certificaros ya con el nuevo Esquema Nacional de Seguridad. Y, por supuesto, a partir de marzo o abril de 2023, que ya tendremos solo un añito hasta la fecha límite, pues ya la recomendación nuestra es, evidentemente, el nuevo Real Decreto. ¿Qué pasa con las organizaciones que no están certificadas, que están implementando ahora el ENS? Bueno, como pone ahí, ¿no? Depende de qué. Depende de cómo de adelantados estáis de esa implementación. Si estáis, y también depende de las exigencias, si os lo están pidiendo para un pliego, si me lo está pidiendo un proveedor, ¿no?, para poder verificar que cumplo con esta normativa. Entonces, va a depender de si me conviene ya hacer ese esfuerzo adicional, si lo tengo avanzado, y ya certificarme con el nuevo, o si me corre mucha prisa, pues y ya lo tengo casi a punto y lo tenía ya todas las medidas y todo preparado para el anterior y me ha pillado, digamos, con las manos en la masa, pues con el anterior. O sea, va a depender un poco y eso se puede estudiar cada caso. Lo que sí que está claro que las organizaciones que van a implementar el nuevo Esquema Nacional de Seguridad ahora, que no estén certificados, o sea, no tengan todavía esto, pues con el nuevo Esquema Nacional de Seguridad sí o sí, ¿vale? Digamos que son 6, 8, 10 meses, depende de la madurez de la organización. Ya, si empezamos ahora esa adaptación, evidentemente no nos queda otra alternativa que ir hacia el nuevo. ¿Vale? Espero que haya quedado claro el tema de fechas, que tiende un poco a confusión. Bueno, y por último, ya me he expedido bastante, disculpad, unas breves conclusiones y acabamos. Como conclusiones de este nuevo Esquema Nacional de Seguridad, el escenario que nos encontramos es más complejo que la versión anterior, ¿vale? Se refuerza, como hemos dicho, tanto categoría básica como media y se reduce la alta. El cambio de versión tampoco es un tema trivial, requiere una planificación minuciosa de estudiar qué medidas de seguridad me aplican, de decidir esos refuerzos, cuáles me interesa por mi análisis de riesgos, cuáles voy a implementar. Es algo que debemos de mirar con ojo, con mimo y con cariño y no de una manera rápida. O sea, hay que hacerlo con sentido. Cuanto antes recomendamos realizar ese análisis diferencial, que llamamos setup, para planificar ese esfuerzo. Habrán organizaciones que estén más cerca que otras más lejos, pues eso es lo primero que tenemos que saber, ¿vale? Dependiendo de la caducidad, como hemos visto, interesará certificarnos contra el anterior o contra el nuevo, ya hemos hablado de ello. Lo que sí que está claro y como conclusión un poco así final, pues es que este nuevo ENS pues, aumentará esas capacidades de defensa para hacer frente pues, a este aumento de las ciberamenazas, de esta transformación digital y de todo el
el momento en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy buena noticia que estos referenciales se actualicen y al final vamos a estar pues, más preparados, organizaciones tanto del sector público y privado, para hacer frente a todo ello. Y nada más, por mi parte. Creo que bueno, pasamos a ruegos y preguntas. No sé si Andrea, tema del chat. Sí, cualquier pregunta que tengáis la podéis dejar tanto en el apartado de preguntas y respuestas como en el chat y os las iremos respondiendo, ¿vale? Aprovecho también para comentaros que el webinar en unos días estará disponible en nuestro canal de YouTube. Por si queréis volver a verlo o os habéis perdido alguna parte, lo tendréis también disponible. Tenéis una duda, Omar y Ángeles, de Alberto Mecho, que dice, ¿el SIEM debe cumplir en la misma categoría que estemos? El SIEM debe aplicar, perdón, a... Lo tienes en preguntas y respuestas. ¿El SIEM debe cumplir en la misma categoría que estemos? O sea, el SIEM debe aplicar a nivel medio. O sea, en categoría media, la medida de vigilancia, o sea, hay una serie de refuerzos. A nivel alto sí que tengo que aplicar más medidas, pero a nivel básico la recolección de eventos es obligatoria como requisito principal y a nivel medio la correlación de estos. Eso es obligatorio porque afecta a todas las categorías, no a una dimensión concreta de la seguridad. Sí. Eso es una de las novedades y uno de los aspectos que van a traer más cola, porque hay organizaciones que no disponían de estos sistemas y ahora para certificarse en el nuevo van a tener que tener uno de ellos. Cristina pregunta por el chat, ¿a las empresas municipales nos lo aplica? ¿A qué te refieres con empresa municipal? O sea, sector público, entidades locales. Sí, aquellas dependientes de ayuntamientos, por ejemplo. Depende de ayuntamientos, sí, correcto. Sí. Todo órgano dependiente también de administración pública le aplica el esquema nacional de seguridad, correcto. Abelardo también pregunta, ¿consecuencias de no tener el ENS? Consecuencias de no tener el ENS. A ver, consecuencias de no tener, depende, o sea, si me es de aplicación o si no es de mi aplicación, porque no estoy dentro del ámbito, pues bueno, me estoy perdiendo un gran referencial al que apoyarme para implementar seguridad. Si desde luego no lo cumplo, o sea, lo tengo que cumplir y no lo cumplo, pues estoy incurriendo en esto. Vamos, tiene gravedad. No tiene sanciones, si a eso te refieres, Abelardo, como el RGPD pudiera tener. De ahí creemos, bueno, puede ser que el bajo cumplimiento del esquema nacional de seguridad en los últimos años en la administración pública va por ahí, porque si no cumplo no pasa nada. Pero vamos, yo creo que viendo un poco la presentación y indagando un poco más sobre lo que me aporta este ENS, vamos, si me es de aplicación es que me aporta un montón de ventajas y de cosas buenas y yo creo que tenemos que ir hacia su cumplimiento, evidentemente. También tenéis una pregunta de Juan Cabezas en el chat que dice, para la parte de servicios en la nube, entonces, ¿la empresa que da los servicios tiene que estar certificado en el ENS en un nivel igual o superior al de la empresa que lo contrate? Exacto, la empresa, o sea, si tú contratas algo en la nube, tiene ese proveedor al cual contratas, tiene que tener la misma categoría o inferior que esa organización. Si yo estoy en categoría media, tengo que buscar un proveedor cloud para almacenar mis sistemas que al menos sea categoría media. Eso así es. No sé si tenéis alguna duda más, podéis dejarla tanto en el chat como en las preguntas y respuestas, o si no, también podéis vais a tener aquí enviarla. No sé si se ve en pantalla. Ah, vale. Exacto, Aquí. Tenéis el contacto tanto de Omar como de Ángeles, o podéis hacérnoslas llegar a nosotros y se la haremos llegar también a ellos. Exacto, y os contestamos cualquier otra duda que haya, pues si no ahora mismo nos surge la duda, pero os viene a posteriori, vamos, que sepáis que podéis enviarnos esa duda y os la respondemos sin problema. Perfecto, pues si no hay ninguna duda más, muchas gracias Omar y muchas gracias Ángeles por el webinar, ha estado muy interesante.
Muchas Gracias gracias. a vosotros. Yo quería agradecer a todos los participantes. Esperamos que haya sido, bueno, no da tiempo, al final los webinars damos unas pinceladas, pero bueno, creo que se dan una serie de directrices bastante, digamos que con ellas ya se puede indagar y se pueden tener un poco más claro qué es lo que tienen que cumplir y hacia dónde se tienen que dirigir todas las organizaciones para el cumplimiento, ¿no?, de este defensa. Así que muchísimas gracias a todos los participantes. Bueno, pues damos por concluido el webinar. Muchas gracias a todos los que habéis asistido y esperamos veros en próximos webinars. Y nada, muchas gracias Omar y Àngels por la presentación. A vosotros, saludos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un ebook sobre Analytics para ti, titulado El valor de los datos. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que encontrarás en la descripción de este vídeo y convertirte ya en una organización data-driven. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos: comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Con una buena combinación de todas estas soluciones haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online en nuestra web, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos esperándote.